En primer término tenemos lo que es la regionalización, que propiamente y grosso modo es el proceso que tiene lugar entre dos o más estados. Por otro lado tenemos la internacionalización, que son las relaciones que se caracterizan por el poder absoluto de las unidades que lo conforman, y los objetivos pueden ser coincidentes o pueden ser divergentes, pero finalmente todos deben de tener o contar con ellos, ¿no? Tenemos lo que es la integración, que es el proceso en el que se unen dos o más integrantes, y finalmente en la macroeconomía funge para crear y fomentar nuevos mercados. Esto es muy importante porque, como decíamos anteriormente, nuestra actualidad nos obliga ya no tanto a satisfacer nuestras necesidades internas, sino tener que satisfacer necesidades externas, como a través de la exportación de bienes y servicios. Entonces, a lo largo y ancho de nuestra historia hemos observado cómo la participación a nivel mundial se ha visto repercutida por este factor de la integración. Entonces, por otro lado tenemos la interdependencia, que es la situación de las relaciones entre dos o más países según o depende cómo estamos vinculados directamente de otro. Esto es propiamente, como decíamos anteriormente, como nosotros somos interdependientes y dependientes de otros sistemas económicos, entonces cómo es que delimitamos esa participación con estos estados. Por otro lado tenemos el intercambio como acto económico, en el que un sujeto cede a otro parte de los bienes con los que éste cuenta, a cambio de otros con los que muy probablemente pues no los tiene, ¿no? O quizás sí los tiene, pero en menor proporción o inclusive en menor calidad. Tenemos el multilateralismo, que es la mayor densidad de cooperación entre las organizaciones internacionales, como lo hemos visto anteriormente, muy a grosso modo, a través del GATT y de los tratados internacionales, propiamente como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Tenemos la cooperación, que es el proceso de evitar la discriminación en el comercio internacional, que para su desarrollo es necesaria la coordinación de planes internacionales. Bueno, tenemos otro factor, o otros factores que forman parte del estudio, del campo de estudio del derecho económico, que es el aceleramiento de la tecnología y la ciencia, propiamente o traducido en una nueva revolución industrial. Y esto pues propiamente, como ya lo hemos comentado al inicio de la presente sesión, pues obviamente esto va directamente vinculado a la producción de benefactores para un sector o bien para un estado, y que aquí no hay que perder de vista que estamos en una época en la que la parte tecnológica y la científica tiene que ir directamente vinculada con la parte ambiental, porque pues dentro de la cuestión ambiental pues se obtienen toda la materia prima, todos los insumos que forman parte en la producción y la generación de bienes de consumo final o de insumos inclusive, ¿no? Y más aún en esta época de la globalización, donde es un fenómeno que ha permeado en todos los aspectos de nuestra vida, pues obviamente, por ejemplo, en materia de transportes, cómo repercute el uso de ciertas maquinarias en la cuestión ambiental, o inclusive las certificaciones de algunas empresas para efecto de sus procesos de producción. En los medios de producción no dejemos de ver y desapartarnos que obviamente estamos en una dinámica muy particular, donde pues obviamente, o anteriormente, los periódicos, las revistas eran los principales medios de información por los cuales las empresas podían estarse allegando de mejores perspectivas de producción y obviamente pues de desarrollo, y esto se ha visto rebasado obviamente a través de la implementación del internet como medio principal para la interacción y transacciones de estos productos y bienes, ¿no?
Por otro lado, pues obviamente la biotecnia o la biotecnología, pues obviamente ya comienza a impactar a empresas y a familias. Las telecomunicaciones, por ejemplo, también, como son los videoteléfonos, bueno, ya actualmente ya no es tan usual los correos electrónicos, pero en su momento pues fueron parte fundamental para el desarrollo y la interacción entre las empresas y obviamente entre las personas físicas y morales. Bueno, ya tenemos delimitado la sección de la empresa y de lo que es la globalización. Y bueno, para prácticamente terminar nuestra sesión, vamos a delimitar cuáles son las características propias de una empresa globalizada. Y esto es a través de algunos puntos que podemos estar delimitando. En primer lugar, como lo es los factores de producción, que es que centran su actividad en el conocimiento, propiamente a través de delimitar cuáles son sus mejores privilegios, que puede ser la tierra, el capital, el trabajo y materias primas. Por otro lado, tenemos la externalización en los servicios, y como decíamos anteriormente, estos factores que son intangibles forman parte primordial para maximizar los costos, puesto que pues a través, por ejemplo, de los intermediarios podemos hacer llegar los bienes y también inclusive los servicios en un mercado, desde su productor hasta su consumidor. El trabajo, bueno, finalmente la mano de obra se ha transformado a través del tiempo, y actualmente pues existen más técnicos, informáticos y programadores que inclusive mano de obra no calificada, y este comportamiento se vislumbra mucho en lugares fronterizos, donde pues, obviamente hay maquiladoras que usan más las manos de obra no calificada que la parte técnica. Esto se centra propiamente en las partes más desarrolladas de los estados. Por otro lado, tenemos que obviamente si ya tenemos mayores técnicos y programadores informáticos, consecuentemente vamos a dar origen a una innovación, que es nuevos y mejores productos o nuevos procesos de producción que son base de la competitividad actual. Tenemos por otro lado como factor o como elemento y característica de las empresas globales la desmasificación, que son las tecnologías más flexibles, que estas permiten producciones diversificadas y que obviamente se van adecuando a los gustos y preferencias de los clientes y de los consumidores. Por otro lado, tenemos como característica de una empresa global la escala, y que esto es propiamente la producción de esas concentraciones de masas obreras, y que son reemplazadas por unidades livianas que minimizan los procesos y obviamente las líneas de producción, que obviamente se repercute o se traduce en la reducción del personal y consecuentemente pues en un incremento en los desempleos, que ya lo observamos anteriormente. Por otro lado, tenemos la organización. La empresa aquí cede sus estructuras burocráticas a través de una reingeniería de procesos o de gestión que funcionan más en torno a los procesos que los propios mercados. Esto obviamente pues, se ve traducido en mejores y mayores posibilidades de producción a través de la reducción de procesos, ¿no? Tenemos por otro lado la integración de sistemas, que tiene la finalidad de coadyuvar con sistemas y consumidores no masificados, y que deriva en la mayor exigencia para ser más ágiles y tener más formas de integración sistemática. Tenemos también lo que es la infraestructura, que bueno, como todos saben y conocen, para poder mantener
unidos los productos, pues sus componentes, procesos de mercadotecnia deben ser oportunas en diversos lugares y países. Entonces, pues los elementos que la componen exigen su mayor apoyo en estructuras electrónicas vía satelital. Eso es para poder maximizar esa comunicación de la que mencionamos anteriormente. Y por último tenemos la aceleración, que es el tiempo básico en estas empresas, es la competitividad, ya que el tiempo constituye un insumo básico que para estas son primordiales y esenciales para poder estar en condiciones de participar, y dentro de los costos financieros de las operaciones, pues obviamente estas se ven maximizadas. Entonces vemos que estos 10 cambios al interior de las empresas globales son las que van a permitir su hegemonía en el mercado internacional, primero en el mercado local y después en el dominio de los mercados de la globalización que hemos visto, pues cómo se ha visto desarrollada a través de nuestros tiempos. Entonces, de esta forma concluimos la sesión del día de hoy, cómo la globalización a través de las empresas permite un análisis y estudio de la política o del derecho económico y su participación en esta. Entonces, vamos a concluir delegando la actividad que es propiamente el análisis de la presente unidad y de la unidad 4 que se van a hacer llegar a través de sus plataformas, para que hagan ese resumen, ese cuadro sinóptico, y me lo hagan llegar en la misma vía que corresponda. Por mi parte, pues es todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier duda o comentario, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.